Buenas tardes. Esta tarde estamos aquí para inaugurar la exposición de Abarán en papel dentro de la programación del Día Internacional de las Bibliotecas. Y bueno, pues vamos a juntar dos exposiciones dentro de la biblioteca durante los próximos días, la próxima semana. La exposición que ya inauguramos el pasado lunes de pues auténticas maravillas de carteles de cine, de clásicos, que fueron donados por la Biblioteca Regional de Murcia. Y bueno, fue una actividad y un trabajo que lo ha llevado a cabo Mari Carmen desde la biblioteca. Y bueno, pues la verdad es que a lo largo del pasillo del CIMA y dentro de la biblioteca ha quedado impresionante el trabajo que se ha hecho. Y esta tarde inauguramos la otra exposición que estaba dentro de la programación de estas jornadas, repito, por el Día Internacional de las Bibliotecas. Y esta exposición de esta tarde se llama Abarán en papel. Es una idea que surge hace un año aproximadamente, cuando Pepe y Álvaro y Raúl me llaman y me comentan un poco cuál puede ser la actividad. Bueno, se trata también de que la biblioteca pues tenga vida, sea actividad continua, no solo sea para que una persona venga a intercambiar un libro o a leer un rato. Hoy en día las bibliotecas pues también se nutren de este tipo de actividades, por supuesto muy relacionadas con el mundo de la cultura. Entonces agradecer a Pepe y a Raúl del Centro de Estudios Abaraneros, a Pepe y Álvaro Carpena, del Centro de Estudios Abaraneros, a Raúl, que ha colaborado con ellos, y a Mari Carmen, porque bueno, nos han preparado un proyecto que yo creo que puede resultar muy interesante para todo el pueblo de Abarán. Este primer proyecto se llama de Abarán en papel, va sobre la prensa local y se irán haciendo, estarán aproximadamente en exposición unos 2 meses y se irán cambiando sobre otros temas de Abarán, que irán trabajando tanto el Centro de Estudios Abaraneros con Pepe y con Álvaro, y Raúl y Mari Carmen. Hemos adquirido 2 estanterías y aparte una de ellas pues nos la ha donado la Biblioteca Regional para a partir de ahora poder convertir pues en museo la Biblioteca Municipal Don José Vargas Gómez, y que tenga más aliciente para que la gente venga por aquí a visitarnos. Yo agradecerle el trabajo que han hecho tanto el Centro de Estudios Abaraneros como Raúl como Mari Carmen, y por supuesto pues animo a todos los abaraneros y abaraneras que paséis por aquí durante las próximas semanas y veáis las 2 exposiciones tan maravillosas que van a estar situadas en la biblioteca. A continuación paso la palabra a Pepe, que va a ser, y Álvaro van a ser los que nos van a explicar un poco la exposición. Muchas gracias. Bien, buenas noches y bienvenidos a esta introducción, a esta exposición, que es la primera de un proyecto que patrocina la Consejería de Cultura, que llamamos Abarán en papel. Abarán en papel nace, yo creo que es un proyecto ambicioso, yo creo que hacía falta, nace, digamos, de 2 realidades. Una primera realidad es que la historia de un pueblo no está solamente en el archivo municipal o en el archivo parroquial. Esa es, digamos, la historia, por llamar de alguna manera, oficial. Pero debajo de esa historia oficial hay una historia real, los latidos del pueblo, los debates en el pueblo, la situación social, las polémicas, y esa no se refleja en la historia, en el archivo oficial. Entonces, para conocer la historia por completo, íntegra de un pueblo, hay que visitar los archivos oficiales, pero también los otros archivos. Y entre esos archivos, uno fundamental es la prensa local. La prensa local es un vivero para la historia, es una fuente para cualquier historiador. ¿Por qué? Porque por debajo de lo oficial están las polémicas de cada día, están los problemas de salud en el pueblo, están los problemas de las calles, están los problemas con la calle, están las tiranteces sociales, y eso es lo que refleja la prensa local. Y por eso hemos querido empezar esta serie con la prensa local. Después seguiremos, por ejemplo, con los programas de festejo, que es un verdadero vivero de historia, con prospectos, carteles de toros, de zarzuela, de teatro, de cine, con etiquetas de conservas, de fruta, otro tema, con publicaciones sobre Abarán, otro tema. Es decir, que habrá 5 o 6 exposiciones en torno siempre a la historia de Abarán, pero en papel, la otra historia, diríamos. La prensa local es el medio, he dicho antes, para conocer mejor el pulso de un pueblo. En Abarán, la verdad es que no ha habido una gran cantidad de cabeceras de periódicos locales. Hemos recopilado 15 cabeceras desde 1909, que es la primera, con En Marcha, hasta las últimas publicaciones, Crónica 7, La Noria, El Valle, las últimas publicaciones, digamos, del siglo ya XX o XXI.
Entonces, cada cabecera era fundamentalmente, en aquellos primeros años, en el siglo XX al comienzo, era como una aventura. Era una iniciativa de un grupo de aventureros que se lanzaban a un periódico y que algunas veces pues, a lo mejor tuvo un número, o 2, o 4, o 5, seguramente más no, y que, bueno, por lo menos se daban el lujo, el gusto de lanzar sus ideas a través, digamos, de un periódico local. A lo mejor se tirarían pues 100 ejemplares, no creo que más. De estas aventuras hay dos que yo quiero destacar especialmente, porque son muy llamativas. Hay un periódico, una revista que se llama Orfeo, que es exclusivamente musical, donde hay partituras incluso dentro de ella. Entonces, claro, en un pueblo pequeño lanzar ese tipo de revista pues era una osadía. Solamente hubo 2 números, lo editaba David Templado. Y luego otra revista literaria de 1909 que se llama Luz y Amor, un semanario en Abarán nada menos, solamente con contenido literario, con prosa, con verso. Eso lógicamente era una aventura prácticamente de bohemios, de locos, de soñadores. Por eso pues seguramente solamente se hicieron 2 o 3 números también de esta. Entonces, esta serie Abarán en papel quiere 2 cosas. Primero, dejar testimonio de todas esas cosas, y segundo, y esto es muy importante, procurar que por lo menos de aquí en adelante tiremos menos papeles de los que hemos tirado. Porque de Marcha o de esos periódicos se tirarían a lo mejor 100 ejemplares, pero solo hemos sacado 1 o 2, o sea, 90 y tantos fueron a la basura. ¿De acuerdo? Y como esos periódicos locales, pues los programas de festejos, en los años 60 no se tiraban muchos programas de festejos y son buenísimos. A lo mejor se tiraban 500, 600 ejemplares, se imprimían, quiero decir. Pero solamente nos quedan a lo mejor 5 o 6. O sea, hay 200, 300, 500 programas que se tiraron a la basura y que hoy serán de gran utilidad. Por eso nos hemos juntado aquí varios de los que nos gusta recopilar papeles. Pepe, Raúl, por ejemplo, aquí tenemos el mismo que dijo Joaquín. Y gracias a nosotros, bueno, me quito yo si quiero, pues estamos conservando estas cosas, porque de aquí en el futuro, quien quiera estudiar la historia de Abarán de estos años, tendrá que recurrir, además bueno, hoy tiene muchos medios, pero que esas cosas, los prospectos, los carteles, lo que estamos publicando, al margen de los archivos municipales, que también son fundamentales, pues son los que mantendrán la historia a lo largo del tiempo. Hay que agradecer la generosidad, primero de Pedro García Gómez, que el que me dejó en usufructo, fue la herencia que me dejó, la encuadernación de los periódicos en marcha, en 2 tomos, 4 años de periódicos en marcha, de Raúl, que es un verdadero tesoro, un verdadero museo tiene él, para él, Álvaro, el Centro de Estudios Habananeros, José Gil, que también tiene también ha donado todos los periódicos que tenía, nos ha dejado para esta exposición. En fin, gente, soperos activos, que procuramos guardar las cosas, y a ver si con esta exposición hacemos 2 cosas, ver lo que es, pero fundamentalmente no solamente contemplar, también tener la actitud con C de a partir de ahora procurar que al vertedero lleguen los menos papeles posibles sobre el pueblo, porque lo que se fue al vertedero ya es irrecuperable. Seguramente habría algún periódico más, seguramente, pero no sabemos más de él. No, habría alguna cabecera más, no sabemos nada más de él. ¿Por qué? Porque se tiraron. ¿De acuerdo? Bueno, pues va a hablar brevemente Álvaro de los 2 aventuras más largas en el tiempo. Son En Marcha y La Noria. En Marcha tuvo 4, tenemos no sé cuántos números de En Marcha, duró 4 años la aventura periódica de En Marcha, y La Noria duró 10 años. Las otras son aventuras, pues más o menos salía uno de vez en cuando. Entonces vamos a centrarnos estos dos en Marcha y La Noria, y Álvaro, que al que yo le dejé el usufructo que me dejó Pedro de En Marcha, y ya está analizando y ha sacado de En Marcha muchísimo, y queda mucho por sacar. Buenas tardes. Gracias, señor alcalde, señor concejal de Cultura, maestro José Simeón. Papeles con historia. Y así hablaba don José Gil, quizás la ceniza con la cual comienza este proyecto comenzó en el Centro de Estudios Habaraneros, en el 7º curso, Papeles con historia. El hombre se encabezonó de darle una gran alegría a su mujer y sacar de casa todos los papeles, con la desventaja que luego volverían desordenados. Sin embargo, encontramos cómo Abarán conserva parte de su patrimonio, no solo el oral, sino también el escrito, por muchos rincones, bodegas, casas. Y cuando hablamos sobre papeles con historia, tenemos que centrarnos en el valor etnográfico, en las curiosidades y en toda la información que nos transporta desde el pasado al presente. Y es que lejos de
el papel, nunca mejor dicho, frío y distante al que nos tienen acostumbrados los historiadores, hablar sobre papeles de Abarán, papeles amarillentos, rotos, sonolientos por el tiempo, escondidos. Espera muchas veces que se le atice con nostalgia para poder identificar de dónde venimos. Como decía José Simeón, solo en el vecino pueblo de Cieza, en apenas 40 años, se llegaron a publicar más de 60 periódicos. Algunos fueron continuidad de los anteriores, pero en un pueblo como Abarán, que en los años 20 no superaba los 4.300 habitantes y el analfabetismo era del 48%, nos encontramos una sucesión tremendamente lujosa, como vamos a poder observarlo, de artículos de todo tipo. Comenzaría esa aventura con luz y amor, en un pueblo tan pequeño, con una docena que no llega de artículos llenas de un buen estilo, de plena metáfora, y no se habla sobre nada de Abarán. Solamente se intenta endulzar a través de la pluma relatos muy diversos. Pero es al final de esa publicación cuando llega quiénes somos, el chiste abaranero, la adivinanza, la anécdota y la crítica constructiva. Solo de esa manera vamos a encontrar, desde 1908 hasta 1911, un periódico que coincidiría con los 4 años en los cuales Abarán estaría forjando su aspecto actual, pero también nuestra forma de ser. Nuestra forma de ser comienza a forjarse en aquel periódico En Marcha. Problemas actuales, cómo elevar las aguas y llevarlas al campo, el motor de resurrección. ¿Qué hacemos con el molino del parque? ¿Lo compra Nicolás? ¿No lo compra? ¿Quién va a hacer la central hidroeléctrica? ¿Qué ocurre con el Menjú? Al final termina comprándolo otro señor, don Joaquín Payá. La higiene en Abarán, las alcantarillas. ¿Qué sucede con la luz que tenemos en Abarán? Que no nos llega de recibo, pero se corta continuamente. Volvemos de nuevo al retroceso de los candiles de petróleo. ¿Qué sucede con la calle Artichuela? ¿Qué sucede con los bichos muertos? Con los despojos que se lanzan a la calle. ¿Qué sucede con la suciedad del pueblo? Llegan los primeros coches. ¿Qué sucede con la ordenación del tráfico? Con calles en las cuales no existían aceras y que se utilizan unos sillares que estaban rodeando la plaza de toros como primeros bordillos. ¿Qué sucede en el eje de los carros? El piojo rojo, que se come las naranjas y los limones y las mandarinas. ¿Qué sucede con la prostitución en Abarán y con las casas de apuestas? Y una futura biblioteca. El asilo. ¿Qué hacemos con los pobres huérfanos y desvalidos? Cuando el año 20 se pretende desde el ayuntamiento que la mendicidad no exista. Comienza allí el espíritu emprendedor de un pueblo donde Nicolás comienza a enviar el nombre de Abarán más allá de la garita y sin embargo se piensan que aquí todo es oro y nuestra urbanización, nuestra ordenación y el maldito osario del cementerio que nunca llega. Ese era el Abarán que teníamos a través de En Marcha. Lo interesante de esta exposición no es tanto los artículos y colaboraciones, que son más de 12.000, la que hay dentro de los 87 números conservados de En Marcha, sino quién compró el periódico, cómo lo conservó, cómo ha llegado a nuestros días. Porque hay un dicho que dice que la mejor crónica de hoy envolverá el pescado de mañana. En un momento donde el papel estaba tan caro, que haya llegado alguno de aquellos 100 ejemplares a la actualidad y que sean legibles, es todo un logro. De esta manera, agradezco a José Raúl, que sí que nos ha enseñado que el saber ocupa lugar y muchas bodegas no, pero trasteros sí, al Centro de Estudios Abaraneros y sobre todo al Ayuntamiento de Abarán y a ustedes, porque somos nosotros los que en este acto le vamos a dar el calor humano que, como comenzaba en esta introducción, le falta a ese documento frío, feo y a veces tan distante en el tiempo, que conserva no solo quiénes somos, sino hacia dónde estamos evolucionando. Digamos que teníamos esas dos primeras etapas, una primera etapa de periódicos hasta los años 20, donde se hablaba sobre la ordenación de Abarán. Aparecen muchos artículos de actualidad, tantos accidentes como incidentes, y qué decir de la magnífica campana de San Pablo que avisaron de tantos incendios, riadas e incluso epidemias. Llegamos ya a mediados de los años 20 y comienza
una tremenda índole política que se va entremezclando por todas las líneas de estos periódicos. Digamos que hay un parón a partir del año 36 y, sin embargo, el Abarán que se forjó en aquel En Marcha es retomado a comienzos de los 90 por un grupo de amigos a través del periódico de La Noria, que va a ser solamente precedido de En Marcha, la aventura periodística que actualmente, como una cápsula del tiempo, mejor acoge nuestra historia más reciente, que no es diferente a la que se forjaría con En Marcha, ya que, como digo, sigue manteniendo el mismo germen de los mismos problemas que han cambiado de forma, igual que ha cambiado en nuestras calles, pero que siguen estando presentes. Creo que esta exposición es una oportunidad única para poder no solo conocer los servicios de una biblioteca, ya que una biblioteca, como decía el maestro José Simeón, no debe ser un cementerio de libros, sino un semillero de sueños. Y en este caso es una cápsula del tiempo muy a la abaranera que nos invita a seguir comprendiendo de dónde venimos, quiénes somos y, más que quiénes somos, cómo nos verán en el día de mañana a través de la actitud que cada uno tengamos y cada una tengamos en la calle de nuestro municipio. Dicho eso, le voy a pasar el testigo de nuevo a José Simeón como protagonista de aquella aventura periodística de La Noria. Bueno, efectivamente, casi 100 años después de En Marcha, nace la siguiente aventura periodística, que tiene mucha más continuidad que En Marcha, porque dura 10 años. 10 años, digamos, continuados prácticamente. La Noria se crea en noviembre de 1994 y empezamos con periodicidad quincenal y con Pedro García como director. Alrededor de él hayamos unos 15 colaboradores y cada uno se encargaba de una parcela diferente. A partir del número 22 tomé yo la dirección y hasta el 104, que fue el último, en noviembre de 2004. O sea, fueron 10 años de aventura periodística continuada. El éxito de la publicación fue, totalmente inesperado. Nosotros ya del primer número, que se agotó el primer número, hicimos 525 ejemplares del primer número y se agotó. Y el éxito fue tan grande que hemos llegado a tirar 1.400 ejemplares en un mes de septiembre, de 1.000 a 1.400 ejemplares en un pueblo. Entonces yo creo que el éxito fue de luego mucho más. ¿Dónde estaba el éxito? Estaba en que sus contenidos eran muy variados. Cada uno encontraba en él pues algo que le tocara, desde la foto antigua hasta la branda más allá de la garita, hasta los artículos, hasta la carta. Es decir, todo el mundo encontraba en el periódico algo que le atañía a él. Ese fue el primer éxito. El segundo éxito, pues hombre, quizás no deba yo decirlo, no soy yo objetivo, pero la limpieza con la que se hacía el periódico. No digo limpieza física, que era bastante bien impreso, sino un periódico totalmente donde no había más inquietud o más interés que despertar un poco al pueblo, que despertar la inquietud. Ninguna finalidad política, por supuesto. Nos manteníamos siempre, cada uno se expresaba en libertad y con respeto al otro lo que pensaba y sentía. Entonces había una independencia total, una limpieza total. Nunca quisimos subvenciones de nadie, de ayuntamiento ni de nadie. Entonces, por supuesto, el periódico, se podía sufragar perfectamente. Yo creo que ahí tuvo su éxito. Pero claro, pues también hoy ya tendría, porque ya los medios digitales la harían prácticamente, no tendría sentido. Pero por lo menos tenemos la satisfacción, lo que colaboramos en él, que sin duda ninguna, quien quiera conocer el Abarán de estos años, tiene que recurrir de aquí a 50 o 100 años a La Noria, sin duda ninguna. Igual que tenemos que recurrir a En Marcha para ver lo que pasó en el año 1908 y siguiente. Yo creo que estamos satisfechos de lo que hicimos y, en fin, ojalá hubiera otra aventura periodística tan importante para ayudar a los que vengan. Yo creo que antes o después Álvaro, coge el testigo, pero también tendrá que dejarlo, porque también envejecerá a Álvaro, antes o después es muy joven. Y yo quiero confiar que siempre habrá alguien que se preocupará de lo que ha sido su pueblo, aunque sea dentro de 50, 100 años, alguien cogerá el testigo nuestro sin duda ninguna, y estos periódicos ya se ayudarán a saber más y mejor sobre su pueblo. Bueno, pues el señor alcalde, don Jesús, tiene en Marcha, hay varios artículos extraordinarios sobre un suceso de esta mujer que se cayó al río, y viene perfectamente que tiene En Marcha Elisa Gómez, que a él le toca muy cerca. Entonces hay una crónica extraordinaria sobre el suceso y una versión, de un periódico. Bueno, Jesús, tiene la palabra.
Pues muchas gracias, Pepe, por recordar efectivamente esa anécdota, que fue mi bisabuela Elisa. Bueno, pues era una mujer como muchas de la época que bajaba a la Rambla de Benito, a la Poza, a lavar la ropa. Salió la Rambla, era el mes de septiembre, se la llevó la riada y se salvó. Y prueba de ello que estoy yo aquí, efectivamente. Y también se lo agradecemos por la parte de mi padre y de mi abuela María de Rafael. Pues muchísimas gracias, Pepe, Álvaro, en representación del Centro de Estudios Abraneros. José Raúl participa también en esta actividad cultural que gira en torno al periodismo. Quiero felicitar una vez más. Ya no nos caben. El otro día estábamos viendo los trofeos en la carrera de las Norias y hay algunos participantes, digo, ya no les caben los trofeos en sus casas. Es cierto que la actividad cultural que está encabezando el compañero Felipe es magnífica, nunca me cansaré de decirlo, es una actividad pues muy bien respaldada por personas como Penélope, que está aquí, muy abierta a todos los colectivos de Abarán, muy variada, muy plural, importantísimo, siempre para que el proyecto que estamos realizando sea un proyecto representativo de todo el pueblo de Abarán. Y así es el periodismo. Cada una de las revistas y de los periódicos, de los fanzines que hay recogidas en estas vitrinas, muy buen trabajo para poder mejorar también el equipamiento de esta biblioteca. El periodismo al final es un motor de cambio, es un impulsor de cambio, como decía Gabriel García Márquez, un profesor mío de la universidad lo nombraba mucho, era un enamorado de Gabo, decía Gabo, como los que son muy seguidores y seguidoras de Gabriel García Márquez, que es un impulsor de cambio, porque al final las sociedades, cada uno lee lo que está más cerca de su ideología, escucha las emisoras que están más cerca de sus ideas y ve los canales de televisión o ya en las nuevas tendencias los canales de internet que están más cerca de sus ideas, pero al final todas ellas suman y son precursores de los cambios en la sociedad. Hay una variedad muy importante de revistas, he visitado las dos que durante el último siglo anterior fueron las más longevas, y yo he podido leer algunos artículos en la página web del archivo regional o de la biblioteca regional, probablemente, que están digitalizados algunos, y son tremendamente contemporáneos. Esto es un mensaje muy claro, es decir, los grandes problemas de hace años son los mismos que tenemos ahora. Los que acaba de comentar Álvaro, les podíamos cambiar el apellido, pero el nombre prácticamente es el mismo. ¿Qué nos preocupa? Pues los servicios esenciales, mejorar la calidad de vida, el aspecto del tráfico. Antes la gente moría cuando le atropellaba un tranvía, pues ahora, por desgracia, son otros medios de locomoción. Simplemente pues felicitaros por esta actividad, creo que es muy necesaria. El papel perdura, los medios digitales son muy efímeros, y aquí también quiero lanzar una reflexión a la gente más joven, porque nosotros nos desenvolvemos a diario con las nuevas tecnologías, pero no somos nativos digitales. Es decir, nosotros hemos trabajado y aprendido fabricándonos nuestros juguetes. Le hemos dado la imaginación y nos hemos criado prácticamente en la calle. No digo que ahora no esté sucediendo, porque por suerte vivir en un pueblo siempre tienes más a mano el que un niño pueda jugar en la calle con tranquilidad. Tenemos muy cerca espacios naturales que en las ciudades no tienen, pero sí que es verdad que la tendencia creciente de abusar de los medios digitales no es nada bueno desde un punto de vista educativo o didáctico, o cuanto menos puede tener algunos efectos negativos. En cambio, el papel perdura. Lo digital es muy efímero, cada vez vivimos una sociedad en la que estamos prácticamente tirando al instante lo que estamos consumiendo. Y esta mañana que estábamos con el compañero Pablo Fonda e Ignacio Gea, que es personal responsable del equipo del área de limpieza, hemos recogido el premio por 5º año consecutivo al municipio más reciclador, y hacía el director general de Medio Ambiente, Paco Marín, que ha estado muy bien en su intervención, hacía una reflexión sobre qué va a pasar con el plástico. Este plástico, el año próximo, según la nueva normativa, va a tener que contener un porcentaje mínimo de plástico reciclado si se quiere fabricar. Y a día de hoy nadie está garantizando que podamos llegar a esos porcentajes mínimos de plástico. Probablemente volverá el vidrio, probablemente tendremos que volver a lo que hacían nuestras abuelas, que era
pues el resto de la corteza de patata, mondar la fruta, todo se tiene que reutilizar y es muy probable, con mucha mesura, que el papel vuelva a tener nunca mejor dicho, un papel relevante en los próximos años. Quién sabe si a lo mejor todas estas circunstancias sociales pueden conducir a que haya una nueva aventura periodística en Abarán, por gente joven de Abarán que sabe escribir muy bien, gente del Club de Lectura de Abarán que está participando, gente joven. Quién sabe si a lo mejor dentro de unos años podemos tener un nuevo periódico, una revista, un fanzine, lo que quieran, pero que se expresen con libertad y siempre con respeto por todas las ideas, porque todas son necesarias. Muchísimas gracias. Vamos a disfrutar de la exposición y bueno, cualquier duda que están aquí los compañeros que han sido los protagonistas, que nos la expliquen, seguro que nos la explicarán con mucho gusto. ¿Una foto con el cartel? Sí.